¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a mi canal. Vamos con otro informe diario del mercado de criptomonedas. Antes de empezar me gustaría hacer un anuncio muy importante y es que este jueves 3 de abril vamos a realizar la primera llamada grupal para todos los integrantes de la comunidad gratuita de Aprende Inversión, a la que te animo a que te unas si todavía no estás en ella, haciendo clic en el primer enlace que verás en la descripción. Y es que en esta llamada vamos a estar analizando el mercado en profundidad, en qué punto estamos del ciclo, qué podemos esperar para los próximos meses, cuál es mi estrategia y la de mi grupo privado de inversores, y también estaré respondiendo todas las dudas que tengáis sobre el mercado, sobre diferentes criptomonedas, vuestros portafolios y muchísimas cosas más. Así que no te las puedes perder y lo único que tienes que hacer para asistir es estar dentro de la comunidad, y ya sabes, si no estás, te puedes unir con el primer enlace que verás en la descripción. Y dicho esto, vamos con el vídeo de hoy porque tenemos un día muy importante en el mercado. Hemos visto un rebote bastante fuerte de Bitcoin y Ethereum. Bitcoin superando otra vez los $84.000, mientras que Ethereum también se acerca a los 1.900. Mañana es el gran día de los aranceles de Trump, lo que ha llamado él como el día de la liberación, en el que va a imponer aranceles en prácticamente todo el mundo para compensar un poco los imbalances comerciales que tiene con diferentes países de prácticamente también todo el mundo. Así que veremos a ver cómo reaccionan los mercados. Ya sabéis, como os dije en el vídeo de ayer, que yo ya he empezado a comprar y a usar mi liquidez, y como muchos de vosotros me habéis preguntado por privado o a través de la comunidad gratuita por qué realmente estoy empezando a hacer esto y por qué estoy convencido de que es el momento de empezar a gastar liquidez y a empezar a construir posiciones a medio y largo plazo, en este vídeo vamos a ver un poquito estas razones, estos motivos que me han impulsado a gastar por fin mi liquidez y a empezar este proceso de DCA durante abril, porque pienso que a partir de finales de abril y comienzos de mayo vamos a empezar a ver subidas fuertes en los mercados financieros. Así que vídeo muy interesante. Vamos a empezar como siempre por CoinMarketCap, viendo a ver cómo está el mercado cripto en el día de hoy, y como digo, tenemos un día de rebotes fuertes en el mercado, con el Global Crypto Market Cap subiendo más de un 3% en las últimas 24 horas. Tenemos a Bitcoin subiendo un 2.4% en este día, subiendo, como veis aquí, por encima de los 84.000, mientras que Ethereum incluso sube más que Bitcoin, casi un 4%, acercándose de nuevo, como he dicho al principio del vídeo, a los 1.900. Luego, si bajamos un poquito más abajo y vemos las altcoins, pues vemos que el día es bastante bueno en general. Tenemos algunas subidas del 4 o 5%, alguna del 6, incluso alguna del 7, como por ejemplo SUI, y la tónica general es de hoy de rebotes alcistas después de el fin de semana tan malo que tuvimos y el comienzo de semana también negativo que vimos en el vídeo de ayer. Entonces, vamos a los gráficos, y quería comentar primero Bitcoin, porque es verdad que seguimos estando en la misma tesitura que venimos comentando en las últimas semanas. Estamos en esta tendencia bajista que comenzamos aquí el lunes 20 de enero, cuando se proclamó Donald Trump oficialmente como presidente de Estados Unidos. Y bueno, ya venimos comentando que esta tendencia es bastante clara, formando mínimos y máximos decrecientes constantemente. Pero una cosa que me ha llamado la atención en el día de hoy, sobre todo con el rebote tan fuerte que hemos visto, es que en los últimos dos movimientos bajistas dentro de esa tendencia que habían roto mínimos anteriores, como por ejemplo este movimiento que vemos aquí, que lo vimos aquí en la última semana de febrero, que rompía este mínimo que habíamos visto aquí en el 6 de febrero, este movimiento fueron prácticamente 3 días consecutivos de caídas sin ningún rebote al alza. Luego, el siguiente movimiento que también vimos muy fuerte fue, sobre todo que rompió los mínimos, fue este que vimos en la segunda semana de marzo, que fue también muy fuerte, 3-4 días consecutivos de caídas, que rompió los mínimos anteriores y marcó el mínimo aquí en los 76.000. Sin embargo, lo que hemos visto en el movimiento bajista de estos últimos días es que sí, hemos comenzado con 2 días bajistas, pero lo hemos visto 2 velas doji, 2 velas de indecisión, de freno, y luego estamos viendo hoy una vela alcista. Entonces, esto, para dejarlo claro, ¿esto garantiza que ya no vamos a bajar más? No, para nada. O sea, esto es un rebote que perfectamente puede ser de gato muerto para coger un poquito más de liquidez y luego ya ir para abajo, ¿vale? Yo creo que todo va a depender un poco de lo que ocurra mañana con los aranceles de Trump, pero esto es un escenario que perfectamente veo posible, y simplemente quería comentar esto que me ha llamado la atención, que en los últimos 2 movimientos bajistas fuertes en los que se han roto mínimos anteriores, pues siempre habíamos visto 3 o 4 días seguidos de caídas sin ningún rebote, y hoy estamos viendo un rebote que me parece bastante interesante, ¿vale? Entonces, dicho esto, también lo que quería comentar en el día de hoy es Ethereum, porque en gráfico diario
Estamos viendo un buen rebote aquí justamente en la zona de los 1760, que es donde habíamos marcado el mínimo anterior aquí el 11 de marzo. En Bitcoin, sin embargo, no hemos llegado tan abajo. Ya comentamos que en el vídeo de ayer que tanto Ethereum como Bitcoin estaban proyectando, tras romper las cuñas ascendentes, pues caídas hasta el comienzo de las mismas. Ethereum en este caso ya lo ha cumplido esta proyección y estamos empezando a formar una especie de doble suelo en este nivel, pero todavía es muy pronto para confirmarlo. Necesitamos ver lateralización y que se mantenga este mínimo durante más tiempo, mientras que en Bitcoin estamos formando un mínimo de momento pues creciente. Estamos empezando una formación de un potencial mínimo creciente, pero todavía queda muchísimo para confirmar eso, y esto es solamente el comienzo de esta posibilidad, ¿vale? Que todavía no es nada concluyente. Entonces, dicho esto, lo que quería comentar también hoy en el vídeo era un poco las razones por las que yo veía el mercado bastante mejor de cara a abril, mayo y sobre todo ya de cara más a junio y verano, que es cuando se van a comenzar a bajar los tipos de interés si todo va según lo esperado por la Fed. Y lo que quería comentar el día de hoy a nivel técnico es el gráfico mensual, ¿vale? Porque el gráfico mensual, pues ayer cerramos la vela de marzo, tenemos un nuevo mes. Vamos a mirarlo en este gráfico, está un poquito más limpio. Y bueno, vemos que estamos empezando a formar un patrón de cambio de tendencia conocido como el patrón de Morningstar, que está compuesto por 3 velas. La primera de ellas es muy bajista con un cuerpo bastante fuerte. La segunda es bastante pequeña con un cuerpo bastante pequeño, que normalmente es una vela doji como la que hemos visto. Y luego la siguiente vela normalmente llega hasta mínimo el 50% de la primera vela, que sería la primera bajista. Entonces eso es un patrón bastante claro Morningstar de cambio de tendencia e indicaría posibles subidas. De hecho, es precisamente el patrón que vimos aquí en el bear market, o sea, en el bull market, anterior, en el ciclo de 2021, en el que tuvimos este primer arranque alcista, luego vimos esta corrección que nos llevó desde los 65.000 hasta los 28.000 y vimos exactamente este patrón. Vimos una vela mensual bajista muy fuerte con muchísimo cuerpo, luego tuvimos esta vela doji con un cuerpo muy pequeño y luego vemos una vela alcista, ¿vale? Y desde ahí, ¿qué pasó? Pues que vimos otro impulso alcista del mercado que nos llevó hacia nuevos máximos históricos. Entonces, yo creo que por la formación, si nos fijamos aquí, es muy parecido a lo que estamos empezando a formar. Las dos primeras velas son prácticamente iguales, tienen un cuerpo bajista muy potente y luego tienen aquí una vela doji con un cuerpo muy pequeño. Es exactamente igual a lo que pasó aquí en abril y en mayo de 2021 y luego, como veis, vinieron estas subidas en los próximos 5 meses. Entonces, obviamente todavía no está confirmado porque tenemos que cerrar abril siendo un mes alcista, pero de ser así, ojito, porque se proyectan bastantes buenas subidas a nivel técnico en Bitcoin, ¿vale? Aparte de esto, ya he comentado que mañana ya es por fin el día de la liberación, el día de los aranceles de Trump, que va a hablar a las 3 de la tarde hora de Nueva York, es decir, a las 9 de la noche hora española, así que tenemos que estar muy pendientes de lo que dice. Ya sabéis que yo soy de los que piensan que si todo va según lo esperado vamos a ver subidas, porque lo que el mercado está descontando es el peor escenario posible, que veremos a ver cuál es, y obviamente pues si las medidas no son tan fuertes como se esperaba, pues naturalmente vamos a ver subidas. A pesar de que el escenario sea malo o las medidas sean muy duras, ojito, porque ahí no se quedan todas las tarifas. Hemos visto cómo a lo largo de estos 2 meses del mandato de Trump, hemos visto cómo ha rectificado en algunas ocasiones, ha dado pie a negociar con algunos países para poder rebajar los impactos de los aranceles o no provocar escaladas arancelarias mucho más fuertes. Entonces, a pesar de que se impongan de primeras unas tarifas, unos aranceles muy fuertes, ojo, porque luego obviamente pueden haber negociaciones y esto muchas veces ocurre en el mercado, que primero se toma la medida más drástica para empezar a negociar y obviamente pues al final conseguir lo que realmente quiere cada gobierno. Entonces, ojito con eso, porque puede ser también un factor muy a tener en cuenta, y ya comentamos ayer de que perfectamente esto puede ser un evento de vende el rumor y compra la noticia. Y en cuanto veamos que las medidas no son extremadamente duras, que empecemos a ver subidas tanto en el SP500 como en el mercado de criptomonedas. Ya sabéis que está muy correlacionado tanto con el mercado tradicional, con la renta variable, como con el money supply, la oferta monetaria global, que es lo que vamos a comentar a continuación, ¿vale? Y es que es un gráfico muy importante, que la verdad es que está teniendo una correlación extremadamente alta
con Bitcoin, y es que Bitcoin está replicando exactamente el mismo movimiento que hace el M2, que es básicamente la oferta monetaria global, es decir, toda la liquidez que hay en todo el mundo, pero lo está replicando con un retraso de unos entre 100 y 108 días, ¿vale? Como veis aquí, pues el movimiento es prácticamente igual, y el siguiente movimiento que hemos visto en los últimos 100 días en el M2, en el Money Supply, ha sido esta subida hasta el máximo que había marcado aquí hace pues prácticamente 100 días. Entonces, la cosa es que según esta métrica, que ya digo que es bastante certera, o sea, cuadra bastante con todo lo que ha ocurrido y la correlación es muy, pero que muy alta. Como vemos aquí, o sea, esto en naranja vemos el gráfico del Bitcoin y en amarillo vemos el gráfico del M2. Obviamente el M2 está un poquito adelantado porque Bitcoin, como digo, lleva un retraso de 108 días. Entonces aquí donde vemos aquí el final de la gráfica en este amarillo es donde estamos hoy en día en el M2, ya ha realizado esta corrección y luego empezó este impulso alcista, y si lo extrapolamos a este retraso de unos 100-108 días en Bitcoin, esto nos indica que perfectamente podríamos empezar a formar un doble suelo aquí en las próximas semanas, y la subida empezaría a partir del 1 de mayo, que me cuadra bastante, la verdad, con todo el panorama macro, con lo que acabo de comentar, con las posibles bajadas de tipos de interés en mayo o en junio, y con todo lo que acabamos de comentar en el vídeo de hoy y lo que venimos comentando también en los últimos vídeos. Así que por esa razón es por la que pienso que estamos ya en zonas de compra y acumulación en el mercado de criptomonedas. Sigo pensando que perfectamente podemos ver un poco más de caída. De hecho, si llevamos al pie de la letra este gráfico y la correlación con Bitcoin, pues obviamente podríamos ver una caída hasta los 78 o 77.000 para empezar a formar aquí el doble suelo que el M2 formó hace 100 días, pero perfectamente ya estamos en zona de compra, y yo creo que lo mejor en estos casos, cuando ves una zona de compra tan clara, pero tienes tanta volatilidad por delante con todo el tema de los aranceles, etcétera, y tienes un evento tan importante, creo que es importante empezar a posicionarse antes de que ocurra un evento, porque si bien puede traer mucha volatilidad y un movimiento bajista, puede traer mucha volatilidad con un movimiento alcista que deje fuera a toda la gente que está esperando esta caída hasta los 76 o incluso hasta los 73.000 que todo el mundo está comentando ahora mismo. Entonces, yo por eso os comenté ayer que ya he empezado a construir posiciones, he empezado a comprar diferentes altcoins, en concreto 5, y he gastado parte de la liquidez que tenía en mi portafolio. En concreto, he comprado un 20% de mi portafolio que tenía en ese momento en stablecoin, y mi plan es hacer un DCA durante las próximas 4 semanas de abril, comprando pues cada lunes o cada día de un día específico de cada semana, comprando también un 5% de mi portafolio, es decir, un 1% en cada una de estas 5 monedas, como expliqué en el día de ayer en el vídeo de YouTube. Así que estos son los motivos por los que yo veo que es un buen momento para acumular. Me gustaría que me comentaras abajo en los comentarios qué piensas tú, si estás comprando, si estás vendiendo, si estás de acuerdo con esto que te acabo de comentar. Y nada, como siempre, muchas gracias por estar ahí. Recordar apuntaros a la llamada grupal del jueves 3 de abril a las 8 de la tarde hora española. Si no estáis en la comunidad gratuita, aquí acceder con el primer link de la descripción. Y nada, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Muchas gracias por estar ahí y os mando un fuerte abrazo para todos.